Buenas noches. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos un ratito más que los compañeros se puedan conectar, por favor, ¿ya? Bueno. Me están comentando varios compañeros. He estado haciendo hoy día un rush referente a los cumplimientos de las tareas semanales. Y me he dado con la sorpresa de que hay 4 compañeros de otras certificaciones que están lamentablemente con el tema COVID. Por favor, cuidémonos mucho, por favor, chicos. Cuidémonos. No escatimemos en el tema de cuidado, ¿ya? Esta enfermedad está, en esta segunda ola está causando mucho más daño que lo del año pasado. Por favor, cuídense mucho. Esta semana nos toca, estamos en la semana 10, nos toca ver lo que es el seguro de incendio, ¿ya? Seguro de incendio y líneas aliadas. ¿Por qué se llama líneas aliadas? Porque son líneas complementarias también que se adhieren a lo que es el seguro principal de incendio, ¿no? Estas líneas aliadas están basadas en cláusulas, ¿ya? Cláusulas adicionales. Entonces, repasemos rápidamente cuáles son las tareas de la semana. Tenemos cafetería virtual, foro de discusión, asignación, reflexión y el control de lectura, ¿no? ¿Qué es lo que pide la cafetería virtual? Dice, según la norma NFPA, National Fire Protection Association 921, existen 4 formas de propagación del fuego. Selecciona una forma de propagación del fuego, brinda una definición breve y un ejemplo del mismo. Una sola nomás, y un ejemplo del mismo, ¿ya? Eso es lo que pide la cafetería virtual. Veamos lo que pide el foro de discusión. Tipo de póliza,
De acuerdo al material presentado en la presente semana, la póliza de incendio puede ser seguro de daños a la propiedad, a riesgos nombrados, y seguro de daños a la propiedad a todo riesgo. Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas a riesgos nombrados, se pueden incluir cláusulas adicionales, de acuerdo con las necesidades del riesgo que éste analice. Entre las principales líneas aliadas, ¿ya?, que hemos desarrollado en la presente semana, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de ellas, ¿no?, cada una de las coberturas, seleccione una de ellas. O sea, no es un ejemplo de incendio netamente, sino de una de las líneas aliadas o cláusulas, ¿ya?, y desarrolle un caso debidamente cubierto. Para ello se recomienda verificar las exclusiones tanto de la póliza como de la cláusula respectiva. Inclusive cada cláusula tiene sus propias exclusiones, ¿ya? Al fin de la semana comente mínimo 2 casos presentados por sus compañeros. ¿Ok? Eso es lo que pide el foro de discusión. Veamos acá, asignación. Para completar esta asignación, descargue A10, semana 10, cotizaciones XL, que es este de acá, y complete la actividad solicitada basándose en las definiciones brindadas en la presente semana. Desarrolle 3 ejercicios de cotizaciones, ¿no? Ahorita vamos a tratar de explicar. Vamos a descargar esto. Un ratito, por favor, que se demora un poco mi internet. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Total, vamos a ver. Ok. Tenemos tres pestañas, ¿ya? Con aseguro pactado, a valor total y primer riesgo relativo. Con aseguro pactado, ¿no?, una empresa procesadora de tomate ha presentado la siguiente información. Estos son datos, ¿ya?, son materia, que es la materia asegurada. Lo que vamos a estudiar esta semana, ustedes la tienen que aplicar acá. Tienen que definir cuál es la materia asegurada, ¿ya? Marque la alternativa correcta considerando la siguiente información adicional. Se desea contratar un conseguro pactado 70-30, tasa neta 2.50 por mil. Es un solo local, gasto de emisión 3%. La pérdida máxima probable es el 70%. Identificar la materia asegurada, ¿eh? ¿Cuál es el monto que corresponde a edificios, terrenos, ¿no? ¿Cuál es el tema de contenido? Hay opción A, hay opción B, hay opción C, para que ustedes puedan determinar cuál es la materia asegurada correcta. Luego, esa es la A. Y la B dice, precise el importe del descuento en la prima neta. ¿Ya? Hay tres opciones, A, B y C. Y C es, cotiza en la prima comercial. Hay tres opciones también. Sabemos que la prima comercial es al multiplicar, ¿no?, la tasa neta por la suma asegurada, nos da la prima neta. A la prima neta le sumamos el 3% por derecho de emisión y tenemos la prima comercial, ¿ya? Esa es la forma. Luego tenemos también para valor total es lo mismo, ¿no? Hay tres opciones para que ustedes puedan escoger cuál es la correspondiente a la materia asegurada. Luego dice B, determine la suma asegurada. C, indique la prima neta. D, precisa la prima comercial más IGB. Acá está pidiendo la prima comercial más IGB. Quiere decir que es la prima neta más el 3%, se suma, y a esta sumatoria le aplicamos el 18% y también la sumamos. ¿Ya? Esa es la prima comercial más IGB. El anterior solamente la prima comercial, el coaseguro pactado. Acá, en primer riesgo relativo, se dan todos estos montos. Igual también se tiene que establecer cuál es la suma asegurada. Estas son las condiciones de aseguramiento. Y tenemos también B y C, tenemos más opciones, ¿no? Hay más opciones de suma asegurada. Precise la prima comercial, dicen una, y luego dice determinar la prima comercial más el IGB. ¿Ya? En realidad parece un poco complicado, pero es sencillo y simple, ¿ya? Ahorita no voy a poderlo explicar al 100%, lo único que pido es que tengan presente las clases que vamos a ver y sobre todo
la parte que corresponde a la materia asegurada en el seguro de incendio, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto con ustedes y nos vamos a ir a lo que corresponde a la lectura del recurso de esta semana. Vamos a ver. Ok. Seguro de incendio. Definiciones de incendio. Fuego violento que abraza edificios, mercancías, bosques, etc. Entiéndase por incendio un fuego comunicado a un objeto de tal suerte que puede extenderse aún después de la desaparición del objeto o elemento que lo produjo. Incendio es la destrucción total o parcial de una cosa por la acción del fuego, que comienza por la combustión. Incendio es abrasamiento o combustión de una cosa perdón, en condiciones anormales, sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto de fuego, sea porque se queme fuera del lugar o del tiempo previsto. Triángulo de fuego. Tres son los elementos principales que tienen que estar presentes para que se produzca incendio. Estos son calor, combustible y oxígeno. Si podemos retirar uno de estos elementos de este triángulo, el incendio o fuego no se va a poder presentar, ¿no? En caso de que alguno de estos elementos no esté presente, de ninguna manera se producirá incendio. Esta es la razón por la cual, en caso de siniestro producido por incendio, se trata de eliminar alguno de estos elementos para extinguir el fuego. Por ello, daños o desgastes producidos por el simple exceso de calor que provenga de la calefacción o de aparatos de alumbrado no pueden ser calificados como incendio. Forma de propagación del fuego. La norma NFPA, o sea, la National Fire Protection Association 921, los clasifica en 4 formas, ¿no? La primera es la radiación. Pero cuando hablamos de radiación, no estamos hablando de radiación nuclear, ¿no? Ni radioactividad. Acá es la radiación de la energía calorífica, ¿no? Es la transmisión de la energía mediante ondas electromagnéticas, sin que exista un medio entre la una y la otra, o sea, no hay un contacto, ¿no? Convección. Es la transmisión de la energía calorífica por el movimiento de líquidos o gases calientes desde la fuente de calor a una parte más fría de sus entornos. 3. Conducción. Es la forma de transmisión de calor que tiene lugar en los sólidos cuando se calienta una parte de un objeto. 4. Traslación. Es la forma de transmisión de calor a través de partículas de fuego que viajan a través del humo que emite el incendio. Vamos a tomar unos ejemplos así rápidos, ¿no? Por ejemplo, tomando de ejemplo una fogata, ¿no? Una fogata la que se hace normalmente cuando se estila ir los fines de año a la playa, ¿no? Y pasar el año nuevo en la playa. Por ejemplo, prendemos una fogata en la noche para que nos dé calor, ¿no? Esa sensación de calor que irradia la fogata es la radiación, ¿no? Mientras más te acercas a la fogata, te sientes más cobijado, ¿no? Convección. Es la transmisión de la energía calorífica por el movimiento de líquidos. Si ponemos sobre esa fogata una cafetera, ¿no? O una tetera con agua, y al hervir esta, la tetera empieza a botar por el pico, ¿no? Los gases, ¿no? Que es la transformación de la energía, ¿no? Mediante los gases calientes, y si tú pegas mucho tu mano te puedes quemar. Eso se llama convección. Conducción es la transmisión del calor, ¿no? Si tocas tú la tetera, está caliente y te vas a quemar. O sea, el metal, ¿no? Que estuvo en contacto directo con el fuego, sufrió la conducción, ¿no? Se calentó por objeto del fuego, ¿no? Por acción del fuego. Y la traslación es de la fogata, ¿no? Si hemos puesto madera, se desprenden pequeñas partículas, ¿no? Que pueden ir en el viento, las lleva, y de repente puede caer en un pasto seco o en un arbusto seco, lo puede prender, ¿no? Esas son las 4 formas de propagación según la norma NFPA.
¿ya? Tomando de ejemplo una fogata encendida, para poder entender mejor, ¿ya? Clases de fuego. Clase A, incendios que se desarrollan en madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico. Clase B, incendios que se desarrollan en gasolinas, aceite, pintura, gases y líquidos inflamables y lubricantes. C, incendios que se desarrollan en equipos energizados, tales como motores o transformadores. Y D, incendios que se desarrollan en metales combustibles como el sodio, el magnesio, el potasio u otros que pueden entrar en ignición cuando se reducen a limaduras muy finas. Fuego, explosión y rayo. El fuego es la oxidación rápida y automantenida de una sustancia acompañada de generación de luz y calor, requiriendo la presencia de tres elementos, como ya lo hemos dicho, que es el combustible, el oxígeno y el calor. La explosión es el fuego que se produce y libera energía a una velocidad extraordinaria, generando una expansión súbita y violenta de gases. Puede ser química, modificación molecular, física, aumento de gas por mayor temperatura, y atómica, redistribución de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Rayo es una descarga de electricidad estática de determinado signo acumulada en las nubes que descarga sobre un campo de signo contrario, correspondiente a otras nubes o a la Tierra. Causas de incendio. En clasificación general y en sentido contractual son dos: por caso fortuito y por hechos del hombre. Algunos autores escriben: el caso fortuito no excluye la culpa a quien lo alega, queda obligado a probarlo en tanto que exista contra él mismo una presunción legal. Siempre entrañará la obligación de prevenirlo mediante cuantas precauciones se adopten para evitarlo. Con frecuencia los incendios se originan por una culpa o por el concurso de circunstancias fortuitas. Por ejemplo, un calentador encendido fuera de las horas de trabajo, colocado imprudentemente al lado de un elemento muy combustible. Las causas que originan un siniestro son innumerables. Entre las causas más comunes tenemos la chispa provocada por un martillazo, los vapores de la gasolina, chispas de la chimenea, colilla de cigarro, defectos en las instalaciones eléctricas, como produce un cortocircuito, ¿no? Etcétera. Clases de incendios. Directos, con daños materiales, los causados por el fuego a los activos de una empresa o persona. Indirectos, causados por el calor, humo o vapor generado, además los causados por la operación de salvamento, agua, destrozo de los bomberos para sofocar el fuego o evitar que el fuego se extienda. La destrucción ordenada por la autoridad competente a fin de detener el incendio. A veces los bomberos, para entrar a un sitio, tienen que romper puertas, para evitar que se propague el fuego. A veces también tienen que tumbar a veces paredes, ¿no? Para encaminarlo. Y todas esas acciones están cubiertas, ¿ya? Los daños que el agua ocasione con el fin de apagar el fuego también tienen cobertura. 3. Y mixtos, que es la combinación de los dos anteriores, los daños directos más los daños indirectos. Todo objeto puede ser afectado por un incendio, aunque su contacto con el fuego sea mínimo. Por ejemplo, un edificio de 4 o más pisos puede derrumbarse a consecuencia del recalentamiento de sus pilares, columnas y cimientos que tienen armazón de acero y está a una temperatura de 550 grados centígrados. Pierde su rigidez y a los 880 grados centígrados se convierte en líquido. Por eso es que se desmoronan las estructuras, ¿no?, de los edificios. Un incendio puede, a los 5 minutos de haberse iniciado, alcanzar una temperatura de 536 grados centígrados. Fíjense qué tal grado de calor que debe existir. En un sentido amplio, el seguro de incendio es el que brinda protección para, primero, los sucesos cubiertos por incendio, rayo, agua, humo y semejantes, ¿no? Y los importes cubiertos por dichos eventos, es decir, la definición de las cantidades que podrán ser recuperadas por el asegurado
en caso de siniestro. Pero ¿cubre la póliza de incendio el daño que resulte por negligencia del asegurado? Sí, a no ser que haya evidencia que tal negligencia implique intención del incendio, premeditado, o sea que por propia mano del asegurado, y es un acto doloso, y el dolo no está coberturado bajo ninguna póliza, como se lo voy a repetir, o si el asegurado es negligente en salvar la propiedad durante el incendio. Es obvio, ¿no? O sea, si tú tienes tu fábrica y ves que empieza a quemarse, tus productos terminados tienes que empezar a sacarlos, ¿no? Tienes que tratar de salvarlos. Tienes que actuar como si no tuvieras seguro. No porque tienes seguro vas a dejar que se queme todo, ¿no? Tienes que llamar a los bomberos. Tienes que haber tenido colocado ciertos temas de garantía que te pide la compañía de seguro para el tema de incendio, como son tener detectores de humo, sprinklers, ¿no? Que son rociadores de agua, cámaras de vigilancia también para ver, ¿no? Una brigada de contraincendios en la misma fábrica o en la empresa, que es lo que siempre se pide, ¿no? Entonces tienes que ser o actuar como si no fueras asegurado. Evitar que una vez que haya iniciado el fuego, el incendio, se expanda totalmente, ¿no? Obviamente dentro de lo posible, pero tiene que hacerlo. Para eso se tiene que llamar también a los bomberos para que lleguen lo más pronto posible a sofocar el incendio. Uno, objeto del seguro. ¿Cuál es el objeto del seguro? Son los daños físicos y las pérdidas consecuenciales, que vendría a ser también el lucro cesante. Dos, riesgo físico y riesgo moral. El riesgo físico es el tema del material de construcción, los números de pisos, cuáles son las fuentes de calor, luz y fuerza que se tiene, dónde está ubicado, cuáles son los riesgos contiguos, cuál es la ocupación a la que te dedicas, porque de repente, si eres una fábrica de pinturas, eres un riesgo latente, un riesgo muy expuesto, ¿no? Normalmente creo que las compañías de seguros no tratan de asegurar tampoco a los seguros de colchones o de temas de madera, ¿no? Porque es un alto riesgo de incendio, ¿no? Por ejemplo, la compañía de seguros, ¿qué es lo que analiza cuando vas a presentarle un seguro de incendio? ¿No? Primeramente, el material de construcción, que mayormente tiene que ser de material noble, ladrillo y cemento, ¿no? Con estructuras de concreto. Eh, ¿Cuántos pisos? ¿No? ¿Cuántos pisos hay? Eh, tienes, si hay fuentes de calor, luz y fuerza, de repente en tu trabajo utilizas calderos, utilizas de repente soldadura, ¿no? Y tienes inflamables. ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás cerca o lejos de un centro de bomberos? Porque a veces las fábricas están puestas o colocadas fuera de la ciudad y para que lleguen los bomberos, pues quizás hasta puede demorarse un poco más de una hora. Y en una hora ustedes saben que puede avanzar el incendio y quizás terminar en una pérdida total de la propiedad, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos contiguos? De repente tu casa está en medio pues, de una fábrica de pinturas y una fábrica de colchones, ¿no? Entonces, obviamente tu casa por la colindancia, ¿no? Va a estar expuesta a esos riesgos, ¿no? Y la ocupación, vuelvo a repetir, si tú eres el de la fábrica de pinturas o tú eres el de la fábrica de colchones o de una carpintería, ¿no? El riesgo moral tiene que ver con los hábitos y costumbres, ¿no? Las medidas de dirección y gerencia, cómo se maneja la gerencia, ¿no? ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? ¿No? Hay muchas empresas que usualmente para los meses finales del año, para diciembre, aumenta la cantidad de incendios, ¿no? Muchas empresas, muchas fábricas empiezan a incendiarse, extrañamente, ¿no? Extrañamente. Ahí se tiene que analizar mucho la condición financiera, la condición mental también, porque a veces hay, entre los empleados hay pirómanos, ¿no? O sea, aquella gente que tiene la compulsividad por crear incendios, ¿no? También los descuidos, ¿no? De repente dejas enchufada la plancha o dejas enchufada algún tipo de documento, de máquina o maquinaria que funcione con electricidad y la dejas conectada, ¿no? Ahora, tampoco puedes tú exagerar los daños, ¿no? O la frecuencia de los daños. O sea, eso es dolo, ¿ya? Incendiarismo, presentar deshonestos o fraudulentos reclamos, ¿no? Aumento de la pérdida por medios activos o negligencia intencional. Aspectos temperamentales del asegurado, sus vecinos o empleados.
hay que hacer una limpieza también adecuada. No puede haber limpieza descuidada, porque es una acumulación. Negligencia en eliminar peligros alrededor del edificio, no hacer reparaciones necesarias, no instalar útiles protectores y no prohibir fumar cuando así se considere necesario. Muy importante, dice, el riesgo físico puede ser motivo de tarifa alta o baja. El riesgo moral no da lugar a una tarificación técnica porque no lo puedes apreciar en ese momento. 3. Descripción de la construcción. Se refiere a la descripción de los materiales utilizados para la construcción de los edificios que conforman las instalaciones visitadas, incluyendo material de la estructura, paredes exteriores e interiores, material de la cubierta, material de los pisos, material utilizado para aislamiento en cubiertas y paredes. Cuarto, clasificación de las construcciones y o edificios. En la suscripción de un seguro de incendio, es importante conocer las características de construcción de los edificios a asegurar, porque este factor determina su vulnerabilidad al riesgo de incendio. Según la norma NFPA 220 Types of Buildings Construction, clasifica las características de construcción en los siguientes tipos. Tipo 1, resistente al fuego. Tipo 2, incombustible. Tipo 3, combustible y protegida exteriormente. Tipo 4, madera gruesa. Y tipo 5, de armazón de madera. 5. Clasificación de los contenidos. También llamados de ocupación, se clasifican teniendo en cuenta la cantidad de materiales presentes y su capacidad de combustibilidad. Tenemos 3 grupos, ¿no? El primer grupo, alta carga calorífica y severa exposición, ¿no? El ejemplo de contenidos son los combustibles, la grasa, las pinturas, los plásticos, los algodones y fuegos artificiales. En la mediana carga calorífica, que es moderada, tenemos los hilados, el vidrio, artefactos eléctricos, madera. Y baja carga calorífica, que es leve, los baldosines, la loza, la porcelana y el aluminio. 6. Características de los contenidos. Riesgo ligero o bajo, menos de 35 kilogramos por metro cuadrado, menos de 160 kilocalorías por metro cuadrado. Riesgo ordinario moderado, entre 35 y 75 kilogramos por metro cuadrado, entre 160.000 y 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. Y riesgo extra, severa o especial, más de 75 kilogramos por metro cuadrado, más de 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. 7. Clasificación por ocupación. Riesgo ligero, viviendas, hoteles, escuelas, oficinas y edificios públicos. Riesgo ordinario, establecimientos industriales, comerciales y de fabricación. Riesgo extraordinario, se dividen en 2 grupos. Grupo 1, plantas de fundición, aserraderos, fábricas de espumas, plásticos, etc. Grupo 2, productos asfálticos saturados, líquidos inflamables, pulverizados, disolventes y pinturas. 8. Protecciones y o elementos de seguridad contra el incendio. Tenemos los sistemas de detección de humo, ahí tenemos un detector de humo, los extintores, los muros cortafuego que se tienen que levantar, las puertas cortafuego que también se tienen que instalar, puertas metálicas inclusive, cortinas de agua, rociadores o sprinklers y una red hidráulica privada. 9. La tarificación. Poder encontrar un sistema totalmente científico de tarificación no es fácil. Para las tarifas juegan distintos factores: la experiencia, el criterio personal, el estudio del riesgo a asegurar teniendo en cuenta otros riesgos similares, análisis de los elementos de estudio. Elementos prácticos para el estudio de la tasa son la distribución, la amplitud, frecuencia probable del fuego, clase de la propiedad a asegurar, posibilidad del daño por fuego, humo, escombros o agua, posibilidades de detención, restricción o extensión del siniestro, perspectiva de salvamento, valor de la propiedad. En cuanto a su materialidad, análisis de construcción, su exposición, plazo de contrato, medidas de protección y estadísticas de resultados al menos de los últimos 5 años.
para determinar las primas. Se multiplica, ¿no? La prima de riesgo viene a ser frecuencia por la severidad. La frecuencia es el número de ocurrencias o eventos respecto al total de unidades de riesgo expuestas en un periodo de tiempo. Es un dato histórico o estimado a futuro. La severidad es la magnitud de la ocurrencia, monto de los daños o pérdidas, o sea, la parte económica monetaria. La frecuencia son las veces que ocurre el evento, ¿no? Propagación de fuego. A ver un ejemplo. En una ciudad hay 50.000 riesgos. En un año se registran 100 eventos. Cada evento cuesta $10.000. Entonces, tenemos la frecuencia es 100 sobre 50.000 y la severidad es 10.000. Luego la prima de riesgo es frecuencia por severidad, ¿no? Tenemos 100 por 10.000 sobre 50.000, nos da $20. Esa sería la prima de riesgo tomando este ejemplo, ¿no? La prima de riesgo sería $20. A continuación tenemos unas fotos donde se exponen catástrofes de incendio y daños a la propiedad ocurrido en diferentes partes del mundo, ¿no? Eso está en la página 18, página 19, página 20. ¿Ya? Ahí pueden ver la cantidad, cómo es que realmente se puede expandir el fuego, o cómo hay inclusive a veces acciones terroristas todos los años que pueden causar, ¿no? Bueno, la póliza de seguro de incendio. Coberturas básicas de la póliza. Daños ocasionados por incendio y o rayo. En caso de rayo, no es necesario que produzca incendio. Consecuencia de las labores de extinción y las tendientes a evitar su propagación. Como ya le mencioné, el tema del agua, ¿no? El derribamiento de repente de puertas, de paredes, ¿no? Acto de destrucción ordenada por la autoridad civil o por el poder militar para prevenir que el fuego se extienda. También lo pueden cubrir. Daños ocasionados por la explosión del gas y o vapor empleado exclusivamente para uso doméstico. La cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. Ojo, la cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. De repente, el inicio del incendio es en un colindante y lamentablemente, pues, nuestra propiedad, ya sea nuestra fábrica o nuestra casa, sufre los efectos de esa propagación del fuego, eso tiene cobertura, ¿ya? Materia del seguro. Acá esta es la parte importante que ustedes tienen que estudiar, chicos. Todos los bienes de propiedad del asegurado, así como los bienes de terceros, que estén bajo su cargo, custodia y control, por los que sea responsable, mientras se encuentre dentro de locales propios y o de terceros, en forma permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República de Perú, siempre que se encuentren expresamente declarados en la póliza, consistentes en, aquí viene la determinación de la suma asegurada. A, edificio, conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de distribución de las primeros 4 citadas, siempre y cuando aquellas se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. También se consideran parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes y techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se considera parte del edificio que las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio, siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellos abiertas. Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se halle dentro del predio en donde se ubica el edificio. No se consideran parte del edificio los siguientes bienes: los suelos y los terrenos, las obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción, cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados en o formen parte del edificio asegurado, cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo
y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende a aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentren por debajo del nivel del piso accesible más bajo por considerarse cimentación. 2. Contenido. Para efectos de esta póliza, son los bienes que a continuación se relacionan y definen, siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren detallados o especificados en la relación que hace integrante de esta póliza. Muebles útiles y enseres. Los muebles, estantería, escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentre dentro del valor declarado. Máquinas y equipos de oficina. Toda máquina y equipo tales como, pero no limitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios y en general todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Maquinaria. Toda maquinaria en general, incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o movibles, tales como, pero no limitado a, subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Existencia. Las mercancías, materias primas, insumos, material en proceso, productos terminados, material de empaque y en general todo elemento de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Esta parte de lo que corresponde a materia asegurada, sugiero por favor su lectura unas 2 o 3 veces para que se les quede algo. Igual también al momento de hacer el ejercicio que piden esta semana que les estaba mostrando, van a tener que ustedes tener presente estas definiciones, estos conceptos. Modalidad de cobertura. Hay hasta 3 modalidades de coberturas en el seguro de incendio, ¿no? Tenemos el primero, que es a valor total, que es la modalidad de seguro en la que queda convenido en la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada, la cual debe coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, de acuerdo con los criterios estipulados en el capítulo 6 del condicionado general. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se hará por incorporar estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Si es una modificación durante la vigencia, entonces ellos se tienen que solicitar mediante un endoso, ¿ya? El cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual al valor declarado. El valor declarado es igual a la suma asegurada. Entonces, ¿cuál es la prima? Viene a ser la multiplicación de la tasa neta por la suma asegurada. B. A primer riesgo relativo. Modalidad de seguro en la que queda convenido que, en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados en determinación del valor asegurable explicado en la póliza. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la empresa de seguros y actualizar el valor declarado
en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se darán por incorporados esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud de los asegurados, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calcula multiplicando la tasa neta, primer riesgo relativo, por el valor declarado. Ojo, por el valor declarado. ¿Ya? Ahí tenemos el diagrama. Y por último tenemos el C, que es el primer riesgo absoluto. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado. Puede poner cualquier monto, ¿no? Declarado en la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada. Prima igual tasa neta por suma asegurada. Riesgos excluidos. Aquí empezamos con las exclusiones. Erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza con excepción de rayos. Guerra internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas. Asonada, motín o conmoción civil o popular, huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hechos de labores y movimientos subversivos. Explosión distinta a la proveniente de incendio. Material para armas nucleares. Emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Apropiación por tercero de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. Objetos averiados o destruidos por fermentación, vicio propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados. Daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Bueno, estimados, nos está quedando menos de un minuto. Continuaremos con la clase en la siguiente reunión. Nos estamos quedando en la página 32. Les agradezco su atención. Por favor, sigámonos cuidando. Se los pido encarecidamente. Piensen en su familia. ¿Ok? Eso es todo, estimados. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches con todos.